Buen día, mi nombre es Paola Ríos y me tocó exponer el tema de fractura de manos. Para comenzar, voy a explicar un tema lo que es una fractura. Una fractura es una pérdida de continuidad del hueso o una pérdida de continuidad de la cortical. Para empezar a hablar sobre el tema, voy a explicar un poco la anatomía de la mano, que consiste en 3 grupos. El primer grupo es el grupo de los carpos, en donde encontramos una fila superior, en donde se encuentran el escafoide, el semilunar, el piramidal y el pisiforme, y una fila inferior, en donde encontramos el trapecio, el trapezoide, el grande y el ganchoso. Un segundo grupo, llamados metacarpos, que son 5, y lo enumeramos de fuera hacia adentro, primer metacarpo, segundo metacarpo, tercero, cuarto y quinto. Un tercer grupo en donde encontramos las falanges, primera falange, segunda falange y tercera falange, o también denominados falange, falangín y falangeta. Debemos acordarnos que el dedo pulgar solamente posee la primera y la tercera falange. Voy a continuar hablando sobre las proyecciones de la mano, en donde encontramos la proyección, una proyección de frente, una proyección de perfil y una proyección oblicua. También debo mencionar las proyecciones específicas para ciertas estructuras óseas, como por ejemplo las técnicas específicas para el hueso escafoides, y como así también otra técnica, el túnel carpiano o con desviación cubital, entre otras. Voy a comenzar a hablar sobre las fracturas más frecuentes que se dan en la mano. Voy a empezar por la fractura de Bernet, que es una fractura oblicua en donde observamos una pequeña fractura en la base del pulgar que afecta la superficie articular de la base del pulgar. Luego, la fractura de Rolando es una fractura conminuta que se da en la base del pulgar, que se extiende a la superficie articular, y podemos decir que es un poco más grave que la fractura de Bernet. El dedo en mazo se observa en la base de la falange distal una pequeña fractura en la zona de inserción del tendón del extensor de los dedos. También se la denomina dedo de béisbol. La fractura del escafoide es muy común en el adulto, se produce cuando hay una hiperextensión ligera desviación radial de la muñeca. A causa de la fractura del escafoide se puede dar una necrosis por la pérdida temporal o permanente de la entrada de sangre al hueso, lo que provoca que el tejido óseo muera, o una pseudoartrosis, que es cuando el hueso no se regenera de manera correcta. La fractura del semilunar, este hueso se articula con el radio, el escafoide, el piramidal, el hueso grande y también el hueso ganchoso. Cuando este se fractura, hay muchos riesgos de que se produzca una necrosis. Se da por reflexión dorsal traumática de la muñeca, que es, por ejemplo, cuando hay una caída sobre la muñeca extendida. Como podemos observar en la imagen, hay una aparición borrosa de la línea de fractura, y en la parte izquierda de la imagen podemos observar una muñeca de frente en donde queda oculta esta fractura por la concavidad de la fosa semilunar radial, y en la de perfil, en donde observamos la superposición de los huesos del carpo. En la fractura del metacarpo son muy frecuentes y pueden ser fracturas tanto transversales como oblicuas. Y por último, que son las fracturas de las falanges, que bueno, yo las enumeré ahí un poco para que sea más práctico. En A1, por ejemplo, tenemos una fractura extraarticular de la base. En A2 podemos observar una fractura intraarticular de la base. En A3 podemos observar
una fractura transversa de la diáfisis. En A4 podemos observar una fractura conminuta de la diáfisis. En A5 podemos observar una fractura supracondilar. En A6 podemos observar una fractura cóndila. Estas fracturas son a nivel de las falanges proximal. En cuanto a B2, son fracturas de las falanges medial, en donde tenemos B1, una fractura extraarticular de la base. En B2, una fractura intraarticular de la base. En B3 podemos observar una fractura oblicua de la diáfisis. En B4, una fractura conminuta de la diáfisis. En B5, una fractura supracondilar. Y en B6, una fractura condilar. Y por último, vamos a observar las fracturas que se dan en las falanges distales. Podemos observar en C1 una fractura intraarticular marginal que puede ser externa o interna. En C2 una fractura intraarticular marginal que puede ser dorsal o ventral. Y en C3 una fractura extraarticular de trozo simple. Y en C4 una fractura extraarticular de trozo simple conminuto. Bueno, esa es mi presentación sobre fractura de mano.